Bien, buenos días a todos y todas. Gusto verles nuevamente en la clase sesión número 2 que, que distribuida de esta manera en el marco de este diplomado es la etapa de diagnóstico, pero ya comenzamos con el proyecto a partir de la sesión 1, donde ustedes de alguna manera fueron capaces de identificar un problema y avanzar en alguna tentativa propuesta de solución. Lo que vamos a hacer a partir de este momento, en esta dinámica virtual, en este taller, es seguir trabajando en sus propuestas para poder transformarlas en proyectos con desarrollo técnico de cada uno de los componentes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿están aquí presentes los grupos de trabajo que presentaron el primer proyecto de este grupo 1? De este grupo me refiero como al número general donde nos juntamos sección 1. ¿Sí? ¿Algún problema conseguir con sus proyectos? No. Entonces, mira, las propuestas, o sea, lo que está validado es el problema, ¿sí? Las propuestas tienen sentido hoy día y lo que vamos a hacer ahora es precisarlas y ajustarlas, ¿ok? Y eso pueden tener algunas variaciones, algunos cambios, porque en la medida que las formateamos en base a la técnica de proyecto, podrían modificarse. Pero en términos generales me parecieron todos unos muy buenos trabajos, hicieron un muy buen análisis, identificaron problemáticas y lo abordaron también bien interesantemente, sobre todo aquellos que de alguna manera eran capaces de traspasar los límites propios del sector cultural y dialogaban con otros sectores. Desde ese punto de vista, en términos generales, me parecieron muy buenos trabajos. A mí las notas no me ocurren mucho con las notas, me ocurren mucho más con la evaluación y con el diálogo como cualitativo en torno a las proyecciones de los proyectos. La verdad, los proyectos funcionan en el diseño, pero también funcionan en la gestión. Es decir, un buen proyecto va a ser sobre todo aquel que se realiza. O sea, si usted logra juntar todos los recursos, no solamente los financieros, ¿no? Sino que todas las condiciones, y en ese sentido identifico los recursos, todo lo que puede ponerse a disposición para concretar un proyecto, es donde se cierra el ciclo. El diseño es un aspecto importante, pero como ya saben, hacer un proyecto es todo un ciclo que parte con una idea preliminar, con un análisis de una problemática, y esa problemática hay que someterla ahora a una mirada diagnóstica, ¿sí? Una mirada diagnóstica en donde vamos a identificar claramente cuál es el problema, los efectos que acarrea y cómo, además, vamos a usarla como una eventual solución, que es nuestro avance en términos del diseño del proyecto, puede abordar, solucionar o impactar ese problema. Desde ese punto de vista, la clase de hoy va a ser en torno al diagnóstico. Esa es la palabra clave, el diagnóstico. Y en ese sentido, los módulos, o sea, los contenidos que ustedes revisaron ya en la semana, tenían que ver, tenían que ver en función del diagnóstico. Quien hace gestión cultural hace diagnóstico. En general, el ejercicio profesional hace diagnóstico. Imagino que dependiendo de cada uno de sus quehaceres, ustedes también hacen diagnóstico. Los profesores hacen un diagnóstico con respecto a los aprendizajes que tienen los estudiantes. Los geógrafos hacen diagnóstico con respecto a las condiciones físicas y de habitabilidad humana, dependiendo de la problemática en la cual se inserten. Eh, los artistas hacen diagnóstico porque quieren hablar de un problema, ¿no? Y desde ese problema lo abordan desde un campo estético, desde un campo disciplinario artístico. En general, todo el mundo hace diagnósticos. Habitualmente, cuando vamos al médico, el médico hace un diagnóstico, ¿no? Suponemos. Debiera hacerlo, ¿no? ¿Y cómo hace el médico un diagnóstico? Si hay algún médico acá, por favor díganos, ¿cómo hacen los médicos los diagnósticos?
No los Con escucho. exámenes nomás. Con exámenes. ¿Siempre es exámenes? No, te hacen Yo creo que consultas. signos y síntomas. Sí, te Sí, revisa. Mm. Como la personal. primera aproximación al problema son signos y síntomas, porque la primera aproximación al problema es una quali. Es decir, te hace preguntas, te interroga, aplica un cuestionario y a partir de eso hace un análisis con respecto a las preguntas y establece una sintomatología en función de un problema que ya está estudiado, ¿no? Luego, cuando tiene dudas, ¿qué hace? Examen, ¿sí? ¿Sí? Examen porque con el examen, de alguna manera, o confirma el diagnóstico previo o le permite dirigirse al problema en función de el cuadro general que está analizando. Y cuando ya tiene el diagnóstico, ¿qué es lo que hace? Lo siento, no tengo los horarios. Perdón. ¿Qué es lo que hace? Busca, busca la solución, ¿Sí? ¿Y cuál es la solución del el tratamiento a seguir, Ya, ¿no? ya. Entonces, el símil nuestro sería, nosotros tenemos una intuición a partir de un conocimiento previo. Eso nos permitió mirar el entorno e identificar un problema. Ese conocimiento previo está dado por antecedentes que tenían más o menos cercanos a la realidad, por conocimiento, por experiencia. ¿Sí? Pero, además, como este trabajo es un trabajo profesional, hay que someter ese diagnóstico a ciertas precisiones. Y esas precisiones se hacen con instrumental. ¿Qué tipo de instrumentos pudieron conocer en los textos que permitirían hacer un diagnóstico más acertado del problema que les interesaría abordar? Bueno, en nuestro caso, profesor, estuvimos trabajando y mire, es como una propuesta porque hay entrevistas, nosotros nos basamos en las entrevistas, Ya, porque en la situación que tenemos nosotros particular de la comunidad, del proyecto que anhelamos desarrollar, es, por ejemplo, tenemos dos generaciones súper marcadas entre las organizaciones territoriales y funcionales. Las territoriales están lideradas por los más antiguos, que son las personas de tercera edad habitualmente, y las funcionales están lideradas por las personas más jóvenes, las nuevas generaciones que le llamamos nosotros. Entonces consideramos que habían dos ejercicios, la entrevista con los líderes y dirigentes vecinales y entrevista con los y las vecinas. Y perfecto. entonces nosotros creemos que esa entrevista dialogante, más que estructurada, la dialogante, con preguntas que sean un poco más abiertas en el caso de la gente de adultos mayores, y todo esto, estas entrevistas después apoyadas con una encuesta. Pero ahí ¿Ya? tenemos la duda, por ejemplo, en la encuesta para la gente más joven, para las generaciones más jóvenes, es más fácil poder responderla. Pero ahí tenemos la inquietud si podemos llevar, si es factible o aconsejable llegar la encuesta también a las generaciones más antiguas, porque para ellos es un poco más complejo eso. Esa es la O sea, inquietud. depende de la metodología de aplicación. O sea, si es una metodología de aplicación más autónoma, por ejemplo, digital, quizás sería más pertinente para el grupo joven, y quizás una metodología en un espacio como más controlado, ¿no? Cerrado, con dominio, con acompañamiento, podría ser la metodología más apropiada para el grupo de mayor edad. Ahora, yo lo simplificaría desde el punto de vista de las condiciones de aplicación, de las condiciones de tiempo que tienen ustedes, porque en el trabajo, la verdad, yo no necesariamente les voy a pedir que apliquen, pero sí que definan el diseño del instrumento, ¿cachai? Eso quiere decir que sí, me parece muy interesante lo que ustedes han ido avanzando en términos de ya definir los instrumentos, pero que me expliquen metodológicamente cómo lo harían. No es exigencia implementarlo porque los tiempos son finitos, todos tenemos cosas que hacer, entonces a mí me interesa que ustedes tengan como en la cabeza cómo se hace, ¿ya? Entonces, miren, les quiero mostrar algo. Déjenme abrir acá. Em, Entendemos que lo que vamos a hacer es una
estamos trabajando en metodología de proyecto, ¿cierto? Entendemos que la metodología de proyecto, lo ven ahí en la pizarra, es una forma de planificar y coordinar acciones estratégicamente e inducir procesos de cambio y modificación consciente de la realidad institucional, territorial y social. Además, esto de manera de generar compromisos compartidos en torno a direcciones y objetivos deseados en términos de desarrollo definidamente democrático, o sea, definidos democráticamente. Lo que quiero decir acá es que nuestra lógica de trabajo apunta a crear un proyecto que es un instrumento de planificación, ¿cierto? Para crear el proyecto necesitamos hacer un diagnóstico. Para inducir cambios, el diagnóstico tiene que ser muy preciso en torno al problema. Y la respuesta tiene que estar dirigida a ese problema. Pero además tenemos que agregar otro elemento. Los problemas que trabajamos están puestos en los sectores, es decir, en el sector cultural, en el sector educativo, en el sector de la salud, ¿sí? Probablemente hay algunos problemas bien interesantes, de mi modo de ver, porque abordan distintos sectores o cruzan distintos sectores, ¿sí? Queremos que la solución, además, permita comprometer a un número importante de personas para que esa solución se pueda sustentar en el tiempo, porque entendemos que si las personas se comprometen y se sienten protagonistas, pueden involucrarse luego para que esto pueda generar, ramificarse, extenderse, escalar, ¿sí? Entonces, nosotros somos los articuladores de todo ese proceso. Desde ese punto de vista, necesitamos que tanto el ejercicio metodológico para resolver el diagnóstico como el diseño y desarrollo de la propuesta reúnan estas características. Nosotros estamos en la primera parte, en identificando el problema, viendo qué instrumentos vamos a utilizar, el diseño metodológico para poder estructurar el diagnóstico, ¿sí? Y al mismo tiempo en la clase de hoy vamos a tratar de avanzar un poquito en la propuesta. ¿Ok? Voy a pasar. Ahí está el esquema un poco de lo que yo hablaba, en términos de que el proyecto aborda una situación actual, que es el problema, y genera una situación esperada, ¿sí? La situación esperada del proyecto está declarada por el objetivo general del proyecto. Entonces, esto lo vamos a tener en vista para luego ver cómo enlaza el problema con el objetivo general. El problema es la situación actual, el objetivo general es la situación esperada con el agregado que tiene la estrategia aplicada a esa solución. Ya lo vamos a ver técnicamente en la clase siguiente. Bueno, es un poco lo que yo les señalaba, que vamos a hacer un proyecto cultural que además, dado que están trabajando en este curso y están trabajando con este profesor, cree que debe tener ciertos componentes, el proyecto en general. Uno, que sea innovador. Eso quiere decir que la innovación significa ofrecer soluciones nuevas a problemas existentes. Eso no significa inventar, porque podemos ajustar. Podemos tomar experiencia, compararla y ver cómo aplica en un territorio donde no se haya implementado antes. Podemos agregar elementos de innovación a propuestas que ya existan. Agregamos la innovación porque siempre la innovación va a ser un elemento que va a contribuir desde el punto de vista de las expectativas que genera, desde el punto de vista del aprendizaje, luego de la sistematización de la experiencia y desde el punto de vista de la contribución a la gestión cultural que cada uno de ustedes puede ser un aporte. La gestión cultural no se construye de la academia, necesariamente. La gestión cultural se construye a partir de la sistematización del hacer. Quien se forma en gestión cultural debe tener como esta mirada en relación a la gestión cultural. Entonces, esa innovación tiene que tener el proyecto cultural un elemento de participación, debe agregarse un elemento colaborativo, es decir, tienen que haber múltiples agentes involucrados, ¿sí? Debe tener un compromiso con el medio ambiente, a mi modo de ver. O sea, hoy día lo que hemos visto experiencias
de proyectos culturales u otro tipo de proyectos que fracasan debido a que despreocupan lo que en algún momento se denominó externalidad negativa. Es decir, no sé, si uno revisa por qué Mil Tambores ha sido cuestionado o por qué se dejó de hacer. ¿Mm? O por qué los recitales en el parque forestal no se hicieron. Porque los efectos y la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente es una responsabilidad, digamos, de todo el que es ser humano. Una mirada inclusiva en términos de agregar dispositivos de inclusión para que los distintos grupos humanos con sus características particulares puedan vincularse con el proyecto. Una perspectiva de género, para entender también desde la misma óptica, y además estar estratégicamente pensado. Y estratégicamente pensado significa mirar el proyecto más allá de su fin, mirar el proyecto en términos de su continuidad. ¿Cómo vamos tomando decisiones para que el proyecto en su diseño agregue elementos que le puedan servir para el desarrollo futuro? Es decir, si yo miro lo que hoy día podría ser un proyecto de abordaje de eh, ver cómo las personas habitan los nuevos territorios a los cuales se les entregan nuevas viviendas en sectores que no son o que no están relacionados con sus formas de vivir, cómo esa experiencia me sirve para crear una metodología que se pueda incorporar a las políticas públicas de vivienda. ¿Ya? Eso es pensarlo estratégicamente y quiénes pueden estar involucrados en ello. Lo que ya les mencioné en términos del ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Miren, todo lo que tiene que ver, estamos acá, con la idea del proyecto, vamos a alcanzar a hacer la elaboración. La gestión implica reunir las condiciones necesarias para que el proyecto se pueda implementar. Esto no lo vamos a alcanzar a hacer en el diplomado, pero eso ya va a ser la tarea de ustedes en la vida real. ¿Mm? Una vez que se reúnen las condiciones necesarias para hacer el proyecto, viene la ejecución de administración. La evaluación que comienza antes, ¿no? Está puesta ahí desde el punto de vista didáctico, pero en el fondo comienza acá, porque uno ya cuando ejecuta el diseño original, pueden que las condiciones de aplicación o de implementación hayan variado. Por lo tanto, no es pecado ajustar el proyecto, o sea, es debido a ajustar el proyecto a nuevas condiciones que se puedan generar. Por ejemplo, si yo planeé que una actividad se iba a realizar en un determinado lugar y ese lugar estaba cerrado, obviamente tengo que tomar las decisiones para poder cambiarlo, ¿no? Y si yo tengo algo prediseñado y ocurre que cambiaron las condiciones, también tengo que ser capaz, pero señalarlo. Porque recuerden que el proyecto en sí siempre es experimentación. Cuando el proyecto crece y se hace maduro, puede ser programa, puede ser política, ¿sí? Pasa a ser parte de la institución. Pero el proyecto tiene esa chance, tiene esa posibilidad de ser un campo de experimentación para generar una opción nueva al interior de la implementación de políticas públicas, de políticas sectoriales o de aspectos de la gestión propia de una institución. Y a partir de eso se da continuidad. Y ahí termina el ciclo, ¿sí? Y la continuidad ya es en torno a otra realidad distinta, ¿sí? Porque la realidad cambió a partir de la implementación de un proyecto. Por lo tanto, un proyecto nunca vuelve a ser lo mismo. Y eso también tienen que tenerlo súper claro. Ya, este es el cuadro que me interesaba conversar con ustedes. Primero, hay proyectos que están dirigidos a distintos sectores, ¿no?, de actuación. Entonces, de educación, de deportes, de cultura, así como los cataloga la política pública. La política pública como en su marco como de racionalizar, ¿no?, la operación que hace el Estado, hace una serie de cajitas, y esas cajitas están articuladas en torno a líneas de acción, financiamiento, etc. ¿Sí? ¿Qué es la tendencia hoy día? La tendencia es que esas cajitas se junten, o sea, el trabajo intersectorial. ¿Sí? Es difícil porque estamos habituados, nos formamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI y seguimos formando a personas en el siglo XX, pero es nuestro deber ir avanzando en la intersectorialidad. ¿Estamos todos claros acá? Miren acá. En el sector cultural
específicamente diría yo en las artes, en el sector artístico, ¿ya? Vamos a tener los sectores artísticos tradicionales. Y por ejemplo, si uno revisa las políticas del Ministerio de la Cultura, están claramente direccionadas hacia la música, hacia el libro, hacia las artes escénicas, ¿cierto? Tradicional. Vamos a tener en el ámbito, perdón, voy a volver acá. En el ámbito del sector artístico cultural vamos a tener proyectos artísticos, del subsector artístico y proyectos del sector patrimonial. ¿Sí? Los vamos a dividir. Y vamos a tener proyectos que abordan procesos de gestión, tanto en el sector artístico como en el sector patrimonial. Por ejemplo, proyectos de investigación en el sector patrimonial. ¿Sí? Vamos a tener proyectos de creación en el sector del teatro, ¿sí? Sector cultural. Si, por ejemplo, mi proyecto junta dos sectores, por ejemplo, un proyecto de sector vivienda, cultura, subsector patrimonio inmaterial, proceso, rescate. Proyecto, sector, turismo, cultura. Subsector, patrimonio inmaterial. Proceso, fomento de la comida tradicional. ¿Ok? Proyecto, sector cultural. Subsector, música. Proceso, creación discográfica. Proceso, circulación de obra. Proceso, producción de obra. ¿Ok? Ya. Y ahora voy a ir... un segundo. Voy a ir al Jamboard. ¿Ok? Y la primera página es que quiero que escriban un post-it y alguien del grupo escriba nombre de proyecto, ¿ok? Sector, subsector, proceso. Entonces, que vayan alguien del grupo que lo haga y los demás van contribuyendo a ese POSIT que se va creando. Entonces pueden partir, les pido que un representante del grupo escriba el nombre del proyecto y lo vamos a ir construyendo aquí como satélite, por ejemplo. Nombre del proyecto, cultura, vivienda, sector. Ahí pusimos y lo vamos a ir nutriendo con POSIT a los en torno al nombre de nuestro proyecto y me gustaría después ver todos los proyectos con sus respectivas definiciones. Entonces, lo que estamos haciendo acá es conceptualizando desde la perspectiva de la gestión el tipo de proyecto que queremos desarrollar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Para los que vienen llegando, pueden compartir por favor el link del Jamboard en el chat. Les pido a ustedes para que los compañeros y compañeras que vienen sumándose puedan comenzar a trabajar.
¿Se entienden las instrucciones? Ya. Sí, pero no está el link del Jamboard. Voy a ponerlo nuevamente. Ahí. Ahí. Ahí sí, gracias. Ya todavía no veo ningún proyecto. Profesor, Entonces, ¿puedo hacerle una consulta un poquito al margen sí. mientras esperamos que los grupos escriban? ¿Sí? Me surgió una duda. ¿Cómo podría diferenciar la multiculturalidad de la pluriculturalidad, así en forma más precisa? La multiculturalidad se refiere a que varias culturas habitan en un territorio, ¿sí? Eh, Sin embargo, no necesariamente esas culturas tienen una estrecha relación entre ellas. ¿Mm? Ya. La interculturalidad, antes de llegar a la pluriculturalidad, apunta a de alguna manera, un horizonte deseado, que es que esas culturas que habitan en esos territorios puedan tener una integración. Y ese mismo territorio apuntaría a que se vieran manifestaciones interculturales, ¿no? Con reconocimiento jurídico, por ejemplo, pero Ya. también en el plano de la vida social. La pluriculturalidad es el reconocimiento más bien jurídico de la existencia de distintas culturas en los órganos públicos del Estado. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, Bolivia, lo que hace al declararse como Estado plurinacional, es que reconoce, por ejemplo, que existen distintas naciones al interior del Estado boliviano. Una nación se refiere cuando un grupo de personas se reconoce a sí mismas como herederas de elementos culturales como la lengua, como la religiosidad, como las prácticas culturales que los une, ¿no? Los une como tal y que les da un sentido de identidad y de historia propia. Lo que han hecho los estados nacionales, desde la configuración a partir del siglo XIX, los estados nacionales occidentales y sobre todo latinoamericanos, es que de alguna manera se configura una nación única en base a un rótulo de nación. Sin embargo, tienden a desconocer a aquellos otros grupos que están insertos y que viven en esos territorios, eh, dentro del aparataje público, dentro de las normas legales, desde el punto de vista del reconocimiento que se puede hacer de ellos en términos de las mismas posibilidades de acceder a similares derechos, a similares reconocimientos que hace el Estado, a similares reconocimientos como nación. Entonces, en el caso chileno, tenemos grupos que tienen esas herencias culturales que son propias y que son identitarias. Sin embargo, el Estado no hace un reconocimiento de ello en términos de ser una nación. ¿Mm? Porque al ser también una nación significan derechos que son políticos y de autodeterminación en términos como de las condiciones políticas en las cuales se opera. Entonces yo creo que ahí está como una de las condiciones claves de por qué no ha ocurrido. Eso. Entonces, eh, estos están juntos, ¿cierto? ¿O son cosas distintas? El mismo profesor. Sí, el mismo proyecto está en amarillo. Lo voy a dejar acá.
Ya, ¿y los demás? Vamos, vamos. Entonces, nombre del proyecto, rescate y fomento de los oficios con historia de los barrios, Ovejería y Rahue. Es un proceso de rescate patrimonial, sector cultura y barrios. Ojo, tradicionalmente los barrios han estado como en el sector de las políticas públicas de vivienda. Y es interesante esto que lo señalemos. Entonces, cultura vivienda, ¿sí? Para ver con quiénes vamos a operar después en términos de la incorporación al proyecto. Manejen ustedes el POSI, porque yo... Perfecto. Ahí. Este es el mismo, ¿no? No, otro. Sector salud, servicio civil, integración, inclusión. Este verde que dice abordaje multifactorial para la participación inclusiva de personas en situación de discapacidad en actividades culturales, caso comunal, ANCUT. Ya. Ya, perfecto. Vayan agregándole elementos, súper. Entonces, una vez conceptualizado, claramente sabemos dónde se inserta en el marco de las políticas públicas el proyecto y podemos socializarlo también y no necesitamos detallar para explicar de qué se trata. Sector servicio cultura, parir, sector salud, servicio civil, cultura. El proceso, por favor, asociado acá. Yo escribí uno en celeste y no lo encuentro. ¿Lo escribiste a lo mejor en otro lugar? Ahí, no, ahí. Lo escribo de nuevo. Sí, por favor. Ya. Profe, Sí. ¿podrías nuevamente dar un ejemplo de subsector y proceso, por favor? Ya. Voy a volver acá a esta lámina. Por ejemplo, ¿tu proyecto cuál es? La inclusión de personas en situación de discapacidad en cultura, ANCUD. ¿Y qué tipo de proceso vas a hacer? ¿En qué consiste? Habíamos considerado una intervención de varios factores en realidad, pero para el preproyecto o la solución que presentamos en el primer trabajo hablamos de dos partes nomás, que sería como la parte de redes colaborativas, de hacer vinculación de entidades artístico-culturales, gestores y agrupaciones con otras organizaciones de personas en situación de discapacidad, y la otra parte que queríamos abordar es la sensibilización con talleres que dieran las personas en situación de discapacidad para la sociedad civil y también trabajadores del arte y la cultura, como para hacer empatizar con la situación. Ya, ¿cachai que hay dos proyectos? Uno, Sí. de articulación de actores y dos, de sensibilización, pero yo creo que tiene que ver más bien con... Porque sensibilización tiene que ver con proyectos de difusión o de promoción, ¿sí? Ya. Al promover buscas un efecto de sensibilizar. El proceso que vas a llevar a cabo va a estar dado en que las personas en situación de discapacidad van a ofrecer talleres en donde otras personas se van a participar. ¿De eso se trata? Sí. Mm. O sea, es un proyecto de proceso formativo, porque lo que tú buscas es que las personas puedan eh, formarse o puedan adquirir ciertos elementos que no los tenían a partir de la experiencia que ofrecen estos talleres.
¿Qué elemento? Uno podría decir conocimiento, no. O sea, sí, pero quiero algo más, quiero que se sensibilicen además. Entonces, ¿qué es sensibilizarse? Que uno tenga una posición sensible con respecto a un fenómeno. Para tener una posición sensible con respecto a un fenómeno se requiere conocimiento y además emoción. Y eso se llama experiencia. Claro. ¿Mm? Eh, ¿qué es, qué es lo que significa corazón, por ejemplo? ¿Sabes lo que significa corazón? No. Volver a recordar. Mm, Y por eso cuando uno revisa la, como la teoría del discurso, el discurso genera sensibilidad cuando es contenido más emoción. Y un buen orador te hace sentir eso, ¿no? No es solamente te entrega información, sino que te hace emocionarte con esa información. Por eso así funcionan las charlas TED, por ejemplo. Ah, verdad, pues. ¿Mm? Ya. Entonces, voy a volver acá. Siguen llegando personas. Parece que hubo problemas con... Y, y rayaron. Está bien, ya, hagan eso. Pero lo que quiero es que pensemos nuestras propuestas desde el punto de vista de esta conceptualización porque nos va a permitir tener claridad en términos de el proceso que vamos a abordar, el tipo de proyecto que vamos a hacer y cómo lo comunicamos a los otros. El proyecto es mucha comunicación desde el punto de vista de, es mucha socialización a la hora de poder implementarlo. Yo les voy a mostrar algunas técnicas, espero. Este curso dura 20 sesiones. Estoy tratando de resumir, digamos, en muy poquito tiempo, pero cuando uno hace gestión, por ejemplo, hay técnicas como el elevator pitch, que también juega la emoción, que es tener un pitch del proyecto significa un resumen ejecutivo verbal, que uno lo anda contando en todos lados, porque uno nunca sabe cuándo salta la liebre para que tu proyecto pueda implementarse. Entonces la idea de contar tu proyecto en el viaje que hace un ascensor en los 12 pisos significa que cuando se anda en onda de gestión, nunca sabes quién te puede ayudar a concretar tu proyecto. Y por eso el pitch tiene que estar siempre presente. Entonces, una forma de ir acercándose al pitch es este método que es la conceptualización del proyecto que vamos a hacer. ¿Se entiende? Ok. Los voy a dejar aquí. Quiero que lo sigan haciendo. Quiero que sigan como jugando con esto, pero la tarea va a ser importante esto porque en el trabajo de este módulo contempla presentar el proyecto desde este foco. O sea, lo que es este proyecto es un proyecto que aborda el sector cultura, subsector patrimonio, proceso de difusión del patrimonio. ¿Mm? Eso a mí me deja inmediatamente claro en relación a lo que están haciendo. Voy a partir a la página 2. En esa página ven ustedes que lo que tenemos que hacer en el trabajo, y ahí ya Claudio nos comentó cómo ellos lo estaban pensando, es hacer un abordaje del problema. El problema se tiene que plantear en la perspectiva de inicialmente dar un contexto. ¿Sí? ¿Qué es un contexto? Es donde se sitúa el problema, las características del entorno del problema, el acercamiento que yo puedo hacer al problema. Luego se declara concretamente cuál es el problema. ¿Ya? Luego se señalan los efectos, o sea, o la caracterización que tiene este problema. Para terminar con una idea incipiente de lo que podría ser un abordaje o solución. Todo esto le vamos a llamar el diagnóstico.
Y el diagnóstico lo vamos a trabajar hasta ahí. ¿Mm? Acá es el proyecto. Mira. El proyecto está anclado a un sector, tiene relación con un subsector y con un proceso cultural. ¿Sí? Problema, proyecto. Hoy día lo que tenemos es un problema, ¿cierto? Y tenemos una hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra propuesta de solución. ¿Por qué es una hipótesis? Porque suponemos que soluciona el problema. Cuando esta hipótesis se comprueba o se rechaza. Cuando se sistematiza el proyecto. Pero el proyecto tiene que diseñarse, tiene que pasar por diseño, formulación. ¿Cierto? Que eso es lo que vamos a hacer en este diplomado. Diseño y formulación. Y acá, antes de sistematizar, se tiene que gestionar. ¿Y qué significa la gestión? Reunir los recursos, los recursos para concretar este diseño y formulación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la gente para gestionar los recursos? La fácil, postular un fondo. Postular a fondo. ¿Sí? La que se debe hacer. No somos concursantes, somos gestores, que es buscar todas las alternativas disponibles para poder llegar a estos recursos. ¿Cuáles son todas? Varias, ¿no? Financiamiento público, privado, asociativo, nacional, internacional, colaborativo, etc. ¿Y dónde se requiere innovación? En todas estas. ¿Dónde se requiere participación? En todas estas. ¿Dónde se requiere colaboración? En todas estas. ¿Cómo se logra lo anterior? Siendo inclusivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se ve un diagnóstico? Quiero mostrárselo acá. Todo esto son imágenes de problemas no abordados o abordados inadecuadamente. Ese Bob Esponja cuando se murió acuchillado al frente de la Católica en la Alameda, cuando se intentó hacer el primer Paris Parade, y se trajeron estos globos inflables de los clásicos desfiles norteamericanos, porque los proyectos tienen que tener pertinencia cultural. Pertinencia cultural. Es decir, tienen que estar relacionados con la identidad y con las características de los territorios y las comunidades en los cuales se implementa. Ahí se está desinflando acuchillado. Quiero mostrarles esto. Perdón. Contexto. Este es un breve diagnóstico de un proyecto de... Profe, sigue la pantalla de Jamboard. Gracias. No gracias por decirme, porque yo estaba hablando así como loco.
Nos perdimos el Bob Esponja. Se perdieron a Bob Esponja. Ya, déjame buscar a Bob. Ahí está Bob. Bob Esponja cuchillado, desinflándose, muriendo. ¿Mm? Al otro año, el París se hizo. ¿Quién lideraba el desfile? ¿Quién creen ustedes? ¿Ah? ¿La empresa a París o no? Sí, pues. No, pues. Se dieron cuenta que no lo podían hacer, buscaron a la gente de Santiago Amil. Ah, ¿Y a quién puso encabezando el desfile de globo inflable? Bob Esponja ahí al final, iba igual. Pero ¿a quién puso al principio? ¿A ¿A quién? Condorito? A Condorito. ¿Sí? Entonces, los diagnósticos siempre tienen aspectos territoriales, históricos, la caracterización del sector cultural en la cual se insertan, características socioeconómicas, etc. Datos. Esto es quali y quanti. ¿Sí? Características socioculturales. Esto se saca de distintos herramientas, ¿no? Instrumentos. Por ejemplo, los Pladeco, los planes de cultura, distintos instrumentos que ya hicieron esta pega. ¿Sí? Tú tienes que tomarlo y además que están disponibles. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se ve? Puede ser presentado como un texto en donde están los distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, características, aspectos históricos. En este caso, este era un proyecto relacionado con darle un programa cultural a la Embajada de Chile y a la Embajada de Argentina, como un proyecto de intercambio cultural entre uno y otro. Entonces, indudablemente los datos que están contenidos acá son datos interesados desde el punto de vista de querer caracterizar el entorno, acercarse al problema, para luego llegar a dar cuenta de los efectos que este problema genera y avanzar en un acercamiento a una eventual solución. Aquí hay otro. Me acuerdo que el pequeño municipal nació así, también en una clase. Situación de la institución, por ejemplo. Lean esto. En este caso es el teatro municipal, que quien hace el proyecto se da cuenta de una serie de debilidades. Por ejemplo, cuando se realiza un proyecto a nivel institucional, el ejercicio FODA siempre es un ejercicio que es nutritivo, ¿no? Porque te permite detectar cuáles son aquellos aspectos problemáticos, cuáles son tus aspectos como debilidades internas y cuáles son esas amenazas externas que habría que considerar. Por otro lado, identificar problemáticas, identificar como potencialidades, o sea, fortalezas internas y oportunidades que se pueden aplicar o se pueden aprovechar en función de las fortalezas que tú tienes. Una de las cosas que quizás es interesante de lo que ha sido la pandemia y la gestión de las instituciones tiene que ver con la capacidad de respuesta que hemos tenido. Y en ese sentido, los que han tenido más flexibilidad con sus propios procesos y capacidad de respuesta más rápida han de alguna manera respondido mejor a las exigencias que ha conllevado la pandemia. En ese sentido, lo que yo recomiendo siempre es que los diseños organizacionales estén, como siempre, muy dispuestos a tener mucha flexibilidad y a tener también un trabajo constante de revisión con respecto a sus procesos, pero también con una construcción de una visión. Eso es muy importante en términos de gestión, o sea, adelantarse en términos de lo que viene, ser muy sensible frente a los cambios y ser poco ortodoxo con respecto a sus propios procesos y a sus propios saberes. Es decir, poner en cuestión constantemente lo que sabes es un ejercicio que
sirve mucho para flexibilizar y adaptarse como a los tiempos de respuesta. Voy a volver ahora al Jamboard. Entonces, ¿cuánto dura esta clase? ¿1 hora y media o 1 hora? 1 hora y media. 1 hora y media. Ya, súper. Mira, aquí, desde la página 4, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, los voy a invitar a un trabajo grupal de 15 minutos, donde les voy a ordenar por grupos y necesito que ustedes puedan ordenar un trabajo donde esté señalado el problema por su grupo, algún dato del contexto, el problema, los efectos y alguna característica del abordaje-solución. Es decir, quiero que completemos esta primera parte y en entender el problema, señalen cuáles son los instrumentos que van a utilizar, que es lo que nos dijo Claudio anteriormente cuando nos contó que ya habían definido los instrumentales. Es decir, cómo van a pensar y caracterizar ese problema, porque el problema no necesariamente van a tener información precisa para esta etapa de diagnóstico. Va a funcionar el diagnóstico solamente con el diseño. ¿Sí? Y para eso voy a dejar de mostrarle el Jamboard y voy a... Cristian, si ¿Está estás por bien? ahí, Sí, acá estoy. necesito ser anfitrión para organizar los grupos. Te lo dejo al tiro. Me deja a mí como anfitrión para que no... Sí. Vale, ahí te dejo. Em, manualmente. Ya. Andrés Schaffer, ¿con quién estás tú? ¿Quién más está con Andrés en el grupo de Andrés? Francisca Vargas y Lorena Pérez. ¿Y está Francisca acá? Sí. María Yo soy Francisca Vargas Francisca. y Sí. Lorena. Ya. Em, perfecto. Cintia Flores, ¿con quién está? Con Paola Gatica y Dayana Tarifeño. Paola, Dayana Tarifeño y Paola está. Sí. Está. Y estás con nombre Paola Gatica. Ya. Claudio Meriño, ¿con quién está? Claudio, ¿con quién estás? Con Patricia García y con Víctor Bamonde. Y con Víctor Bamondes. Ya. Cristina Méndez, ¿con quién está? Estoy con Natalie Sánchez, Ricardo Barrientos, me parece su apellido. Sí. Y Brian Martínez. ¿Y está Brian Martínez? Sí, Sí. se tiene que renombrar. Brian Pero Martínez, está. ¿y quién más me dijiste? Ricardo Barrientos. Y Natalie Sánchez. Sí. Somos 4. Cristóbal Quintanilla, ¿con quién está? Cristóbal. Con Manuel Moraga y con Gilda y Jean Paul. ¿Y Jean Paul está? Sí. Sí, aquí estoy. Ya. Sonia, Vanessa y Jessica, ¿no? Sí, sí. Ya. Listo. Sí, Voy a somos las visitarlo, tres. voy a visitarlo en los grupos. Acepten, tienen que aceptar, unirse.
La Nadie Gabriela, se cree. la Bárbara, como vio tus videos, me dijo, Cristian, ¿cómo podemos hacerlo con Jambo? Le dije, mira, me enseñás, y le dije, te puedo enseñar, pero no sé si te va a dar para un día antes, o no me atrevería, le dije. Bien, regresamos. Eh, ¿Ya regresaron todos? Sí, parece que sí. Estaba recorriendo el Jamboard, viendo los trabajos grupo 1. ¿Quién trabajó acá en este grupo? Siguen trabajando. Por favor, pongan nombre para individualizar los grupos y ir asociándolos con los proyectos, los nombres de las personas que son partícipes de cada Jamboard, porque recuerden que el Jamboard lo podemos seguir utilizando. Es decir, puede ser el espacio de trabajo, de ejercicio que ustedes puedan realizar una vez terminado esta clase, porque además la entrega de este curso es el diagnóstico del proyecto. O sea, lo que ustedes les pedí que hicieran en el foro es el trabajo final del proyecto. Y que luego lo vamos a pasar a un formato que es en el formato del proyecto final, pero que el proyecto final tiene diagnóstico y tiene proyecto. Pero en esta primera parte lo que vamos a evaluar es el diagnóstico. Y es el diagnóstico pensándolo tal como lo señalamos acá, ¿ah? Donde el grupo 4 estuvo pensando de qué manera puede desarrollar o dar cuenta del contexto, identificando el problema, caracterizando este problema y sus efectos, y haciendo una mención a el abordaje que se les propone o que ustedes van a proponer desarrollar en función de este esquema, que es el esquema de trabajo que hemos trabajado durante la sesión. Diagnóstico, propuesta de proyecto. ¿Alguien quiere contar un poco cómo les fue en la sesión grupal? Yo quiero hacer una pregunta. Dale. Como grupo, como que no tenemos muy claro a qué se refieren los efectos. Son las consecuencias que que el problema acarrea sobre el determinado ámbito en el cual opera. Por ejemplo, si un problema tiene que ver en que en mi organización no existe, o sea, está imposibilitada de seguir avanzando o desarrollándose como institución porque no existen competencias específicas de gestión en los integrantes, ¿sí? ¿Ya? Sí. Los efectos de eso es que tenemos menos posibilidades de acceder a fondos, existen menos probabilidades de generar distintos programas, no sabemos cómo hacemos una articulación con otras instituciones, no tenemos redes suficientes debido a ello. Entonces, Ya, una serie consecuencias del problema. de consecuencias se refiere a los efectos del problema. Y eso aplicado obviamente a sus problemas que ya tienen como base, que lo trabajamos en la sesión anterior. ¿Ya? Gracias. Otras preguntas. Les quiero pedir que... Profe, ¿sí? tengo una consulta respecto a la... Es que nosotros estábamos confundidos, yo personalmente estaba confundida y pensé que había que entregar el formato completo que usted subió en el trabajo No, final. el curso, recuerda que este es el taller de proyectos 1, ¿sí? Ajá, ya. El proyecto se entrega al final, por eso O el sea, foro... ya, solo entonces tenemos que entregar las preguntas del foro, ¿cierto? Las preguntas que Solamente usted... tienen que entregar el diagnóstico, piénsenlo. El diagnóstico, perfecto. Muchas gracias. No, estoy loca porque si no además no la alcanzaríamos a ver. No sean tan autoexigentes. Y el diagnóstico tiene que ver con lo que usted decía, ¿no es cierto? De nosotros vamos a abordar cierto problema, pero los vamos a acompañar de algunos datos también que puedan tener diferentes organismos como INE, como los PLADECO. Claro, o sea, el diagnóstico, el contexto, por ejemplo, lo vas a ir construyendo con esos datos quali, quanti, que puedan tener los instrumentos que se señalaron también en la materia. O sea, la materia es fundamental, los contenidos que yo puse en el módulo son fundamentales para entender cómo se hace el diagnóstico. El problema ustedes ya lo tienen. El contexto donde se inserta son esos datos, esos antecedentes que ustedes tienen o que van a buscar en esos instrumentos de planificación que existen. Los efectos son producto del análisis que ustedes empezaron a hacer hoy día o que ya empezaron a hacer
Y además, en ese análisis ustedes van a entregar aspectos como van a abordar este problema. Y esos aspectos están orientados por las preguntas que yo les puse en el foro y que, por ejemplo, el equipo de Claudio ya lo tenía previsto en términos de los instrumentos que va a aplicar. Sí, nosotros igual lo hicimos. ¿Perdón? Nosotros igual definimos los instrumentos que vamos a aplicar. Fantástico. ¿Hay que aplicarlos? No. Okay. Solamente hay que señalarlos porque estamos en la fase como de diseño, de aproximación al diagnóstico final. ¿Sí? Ya. Ya, genial. Muchas gracias, profesor. Voy a cerrar aquí. Profe, una última consulta. Dígame. Por ejemplo, nuestro grupo lo va a lo va a trabajar desde una institucionalidad, desde una comuna. Ahí tenemos que tomar en consideración el Plan Municipal de Cultura y también las políticas regionales culturales. Sí. Sí. Recuerden que este miércoles nos vamos a juntar a abordar dudas con respecto al trabajo. ¿Sí? Y ahí les pido que vayan aproximándose cada vez más al trabajo final y todas las dudas operativas me las hacen. ¿Ya? Ya. Ahora, lo último. Otro link. Este es un link que los va a llevar a... ¿Ven en pantalla? ¿Qué ven en pantalla? No, nada. Dice que necesitamos permiso. Exacto. No, ¿en serio? Sí. El formulario de Google. Ya. Ahora sí. ¿Sí? Pero se ve desde su pantalla, no lo podemos No, lo van a ver de mi pantalla, desde el porque yo chat. se las voy a enviar, le voy a pedir... Dice que necesitamos permiso. Sí. Pensé que la había... Autorizado. Pero les va a llegar por correo si no alcanzamos a aplicarlo ahora. Ok. Son 3 preguntas con respecto a la clase y me interesa mucho que la respondan. Dice, menciona una de las cosas más importantes que haya aprendido hoy en la clase. ¿Crees que tenía suficiente preparación para la clase de hoy? Indica por qué. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar esta clase? ¿Ya? Entonces, les pido por favor que la respondan. Les va a llegar al mail. Le voy a pedir yo mismo desde la base la voy a mandar. Y es un dato muy importante porque, dado que estamos hablando de procesos de sistematización, para mí como profe es importante que ustedes me digan también aspectos que son importantes de considerar para las clases siguientes. Ya. Comentarios finales. Faltó tiempo. Sí. El miércoles tenemos la siguiente patita. Okay. Vengan preparados para el miércoles para hacer todas las preguntas respectivas. ¿Qué más? Profe, la respuesta del foro es hasta el miércoles, ¿verdad? Creo que la tenemos programada hasta el... 30 decía. Ya. El sábado. Sábado 30. Creo que es el sábado, sí. O sea, eso vendría siendo como el segundo trabajo, ¿no es cierto? O sea, la respuesta de esas preguntas. ¿O no? ¿Estoy equivocado? No es La sábado respuesta- 30. No, es miércoles 30. Por eso Ya. pregunto. Pueden seguir en el foro, pero recuerden que las preguntas del foro son lo mismo que el trabajo que tienen que hacer. O sea, es avanzar en el diagnóstico. Ah, ya. ¿Cachai? Pero Entonces, ¿sí? tenemos hasta el 30 que está abierto el foro. Pero después tenemos que subir anexo al sábado 3, como los plazos que siempre han existido para los trabajos finales, ¿o no? El ¿Sí? trabajo final se entrega el sábado 3, que es lo mismo que ustedes están haciendo en el foro. ¿Sí? Bien. Ok. Lo mismo. Entendido. Gracias. Entendido. Ya entendido. Todos pensábamos que era el miércoles 30. Jan, yo te recomiendo que trabajes grupalmente. Porque los proyectos no se hacen solos. Tal como dijimos en la primera sesión, esto es un trabajo siempre colectivo y siempre nos va a tocar trabajar con equipos de trabajo y es mejor hacerlo como es en la realidad. ¿Ya? ¿Qué más? Eso, ya. Bueno, nos vemos el miércoles, que estén muy bien. Ok, nos vemos.
Nos vemos. Cuídense. Profe, la Chao, pregunta profe. la pregunta, tal vez no me explayé bien, la pregunta es que si se puede integrar eso que yo hice en el proyecto 1, que por X razones tuve que hacerlo solo, si lo puedo integrar tal vez como al equipo nuevo que tengo, Sí, pues eso o es son lo demasiado lo que diferentes. O sea, pueden haber elementos, pero prefiero que sigas trabajando en grupo que trabajando solo. Lo del trabajo solo fue una situación que le hicimos solamente porque ocurrió esa situación en la primera clase, pero esto está pensado como para trabajar grupalmente. ¿Ya? Ah, ya entonces se puede, ok. Sí. Listo. Ya, váyanse. Chao, Ya, chao. profe. Profe, Chao. tengo solo una Chao. última. ¿Se fue? No, No. estoy acá. Ah, es que esto va a sonar un poco... lo que pasa es que en lo que usted va a enviar al correo, ¿cierto? Que es este tipo como de encuesta, en la última dice cómo mejorar la clase, pero mi apreciación personal no tengo ninguna sugerencia de mejorar, exceptuando el tiempo que tenemos en Eso. estas situaciones. ¿Es válido o tengo que ser más explícita? Lo que pasa es que caché que esta clase ya pasó. Lo mismo cuando uno ejecuta un proyecto. El proyecto ya fue. ¿Para qué está recogiendo información? Para la gestión. ¿Y qué significa la Bien. gestión? Tomar decisiones. ¿Mm? Entiendo. Muchas Eso quería. gracias. Si quiere extender 15 minutos. Ya. Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Ya? Gracias. Ya, gracias. Chao. Chao. Chao a todos. Chao.